¿Qué pasaría si te dijera que durante siglos se ocultó una enseñanza de Jesús, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado poderosa? Detente un segundo y respóndete con honestidad. ¿Alguna vez has sentido que estás buscando algo más profundo, pero no sabes exactamente qué? Si esa sensación te ha acompañado alguna vez, escribe en los comentarios la palabra recuerdo. Y si algo dentro de ti siente curiosidad por lo que estás a punto de descubrir, deja un like, no por el algoritmo, sino como una señal silenciosa de que estás listo para ver más allá de lo visible. Porque lo que vamos a explorar hoy no es una creencia nueva, es algo antiguo, olvidado y, quizás, incómodo. Durante generaciones, nos enseñaron que la conexión con lo divino se logra repitiendo palabras, siguiendo rituales, pidiendo, esperando. Pero, ¿y si Jesús no vino a enseñarte a pedir, sino a recordar? Imagina por un momento que dentro de ti existe una chispa, una esencia pura, que nunca ha sido dañada, nunca ha sido perdida, solo olvidada. Una voz silenciosa que no grita, pero que siempre está ahí, esperando que la escuches. A esa voz, algunos antiguos la llamaron la mónada. Y el llamado de la mónada no es una oración, no es un ritual, no es algo que haces hacia afuera, es algo que ocurre hacia adentro. Un despertar, un reconocimiento, un regreso. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque si esto es cierto, entonces todo cambia. Tu forma de ver la fe, tu forma de entender la verdad, incluso tu forma de entender quién eres. ¿Por qué esta idea fue enterrada durante siglos? ¿Por qué hay textos antiguos que hablan de este llamado, pero rara vez se mencionan? Y lo más importante, ¿por qué justo ahora estás escuchando esto? No es coincidencia. Tal vez algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez este no es el comienzo de un descubrimiento, sino el inicio de un recuerdo. Durante mucho tiempo, estas ideas no aparecieron en los relatos más conocidos. No porque no existieran, sino porque pertenecían a corrientes más profundas, más simbólicas, más difíciles de comprender a simple vista. En los primeros siglos, existieron grupos de pensadores y buscadores que intentaban entender las enseñanzas de Jesús desde un nivel interno, casi como si cada palabra fuera una llave y cada parábola una puerta. Algunos de estos grupos estaban influenciados por lo que hoy se conoce como gnosticismo, una corriente que no se enfocaba tanto en la obediencia externa, sino en el conocimiento interior. Para ellos, la verdad no era algo que se recibía desde afuera, sino algo que se despertaba desde adentro. En esos textos antiguos, muchas veces olvidados o poco difundidos, aparece una idea recurrente: el ser humano no está separado de lo divino, sino desconectado de su propia esencia. Y aquí es donde surge el concepto de la mónada. La palabra mónada fue utilizada por antiguos filósofos como Pitágoras para describir la unidad absoluta, el origen de todo, aquello que no puede dividirse ni romperse. No era un objeto, ni una figura, sino una presencia pura, indivisible, eterna. Siglos después, algunos textos espirituales reinterpretaron esta idea, no como algo lejano, sino como algo presente dentro de cada persona. Como si la chispa original, el punto más puro de existencia, estuviera en ti, ahora mismo. Y si eso es cierto, entonces la búsqueda cambia completamente, porque ya no se trata de encontrar algo afuera, sino de recordar lo que siempre ha estado dentro. En este contexto, algunas interpretaciones sugieren que las enseñanzas de Jesús de Nazaret no solo hablaban de comportamiento o moral, sino de despertar, de abrir los ojos a una realidad más profunda, donde la conexión con lo divino no depende de palabras, sino de conciencia. Esto explicaría por qué muchas de sus enseñanzas eran en forma de parábolas, historias simples en apariencia, pero con significados ocultos para quienes estaban listos para ver más allá de lo evidente. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque el llamado de la mónada
No sería algo que alguien te enseña directamente. Sería más bien algo que reconoces cuando estás listo. Como si toda tu vida hubiera sido una preparación silenciosa para este momento. Pero también hay algo que debes entender. Estas ideas no fueron aceptadas fácilmente. Algunas fueron ignoradas, otras reinterpretadas, y muchas simplemente desaparecieron con el tiempo. No porque fueran peligrosas en el sentido común, sino porque cambiaban completamente la forma en que una persona entiende su propia conexión con la verdad. Y cuando algo tiene el poder de cambiar la forma en que piensas, sientes y percibes la realidad, inevitablemente se vuelve incómodo para quienes prefieren que nada cambie. Ahora la pregunta ya no es histórica, es personal. Si dentro de ti existe esa chispa, si hay una voz silenciosa, esperando ser escuchada, ¿cómo se siente realmente ese llamado? Imagina que estás en una habitación completamente en silencio, sin distracciones, sin ruido, solo tú y tus pensamientos. Al principio, todo parece normal, pero si te quedas el tiempo suficiente, algo cambia. Empiezas a notar una sensación extraña, como si hubiera algo más, algo que no viene de afuera, sino desde lo más profundo de ti. Eso es lo más cercano a entender el llamado de la mónada. No es una voz que escuchas con los oídos, no son palabras claras, ni instrucciones directas. Es más bien una sensación de reconocimiento. Como cuando ves un lugar por primera vez, pero sientes que ya has estado allí. O cuando escuchas una idea y algo dentro de ti dice, esto ya lo sabía. Ese llamado no te empuja, no te obliga, no te exige, solo te invita. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque están acostumbradas a buscar señales externas, respuestas claras, guías visibles, caminos definidos. Pero este proceso funciona al revés. Cuanto más buscas afuera, más te alejas. Y cuanto más te observas hacia adentro, más cerca estás. Imagina que tu mente es como la superficie de un lago. Cuando está agitada, no puedes ver nada en el fondo. Pero cuando se calma, poco a poco, empiezas a ver con claridad. El llamado de la mónada es como ese fondo. Siempre ha estado ahí. Pero solo se revela cuando el ruido desaparece. Y eso explica por qué muchas enseñanzas antiguas hablaban de silencio, de introspección, de observar sin reaccionar. No como una obligación, sino como una forma de limpiar el ruido que te impide ver. Ahora piensa en esto. Si dentro de ti existe una parte que nunca ha sido dañada, una esencia que no depende de lo que te ha pasado, ni de lo que otros han dicho sobre ti, entonces, ¿quién eres realmente? ¿Eres tus pensamientos, que cambian constantemente? ¿Eres tus emociones, que suben y bajan? ¿O eres eso que observa todo, sin cambiar? Aquí es donde el concepto se vuelve profundo, porque el llamado no es solo una experiencia momentánea. Es un proceso de recordar quién eres más allá de todo lo que creías ser. Y cuando eso empieza a suceder, incluso en pequeños momentos, algo dentro de ti se reorganiza. Las cosas que antes parecían importantes pierden fuerza. Las dudas empiezan a disolverse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas de la misma manera. Es como si una parte de ti, que siempre estuvo dormida, comenzara a despertar lentamente. Pero hay algo más. Este proceso no siempre es cómodo, porque recordar también significa cuestionar. Cuestionar lo que te enseñaron, lo que creíste, incluso lo que pensabas que era verdad. Y no todos están dispuestos a pasar por eso. Por eso, este llamado no se fuerza, no se impone, solo aparece cuando estás listo para escucharlo. Y tal vez, solo tal vez, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, no sea casualidad, sino una señal de que algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Pero aquí es donde el tema se vuelve aún más profundo y también más delicado, porque no todo lo que parece espiritual realmente te acerca a ese llamado. De hecho, una de las paradojas más grandes es esta. Puedes pasar años buscando respuestas, leyendo,
escuchando, siguiendo caminos, y aún así, seguir sintiéndote vacío por dentro. ¿Por qué? Porque el llamado de la mónada no responde al esfuerzo externo, responde a la claridad interna. Imagina que llevas una máscara desde hace tanto tiempo, que ya olvidaste que la llevas puesta. Una máscara hecha de creencias, etiquetas, expectativas, cosas que has acumulado con el tiempo. Ahora piensa en esto. Cada vez que intentas mejorarte desde esa máscara, en realidad, estás reforzando algo que no eres, y eso crea una sensación extraña, como si estuvieras avanzando, pero al mismo tiempo, alejándote. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Confunden información con transformación. Confunden repetir ideas con comprenderlas. Confunden aparentar calma con realmente estar en paz. Pero el llamado no responde a lo que aparentas, responde a lo que eres cuando nadie está mirando. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de hacer más, sino de ver más claramente. Ver tus pensamientos sin identificarte con ellos, observar tus emociones sin dejar que te definan, reconocer tus miedos sin dejar que controlen tu dirección. Es como si poco a poco comenzaras a separar lo que eres de todo lo que has aprendido a hacer. Y en ese espacio, en ese pequeño espacio de claridad, algo empieza a brillar. No es una explosión, no es un momento dramático, es algo sutil, casi imperceptible. Pero una vez que lo notas, no puedes dejar de sentirlo. Es como una presencia silenciosa, estable, que no cambia aunque todo a tu alrededor cambie. Y ahí es donde muchas tradiciones antiguas apuntaban, no hacia un destino externo, sino hacia ese punto interno de estabilidad. Ahora bien, esto no significa que el mundo deje de importar. No significa que ignores tus responsabilidades o que te desconectes de la realidad. Al contrario, cuando empiezas a reconocer esa claridad interna, tu forma de interactuar con el mundo cambia. Reaccionas menos, comprendes más, buscas menos aprobación y sientes más seguridad interna. Te aferras menos y empiezas a fluir más. No porque alguien te lo diga, sino porque algo dentro de ti ya no necesita lo mismo que antes. Y aquí es donde aparece una de las preguntas más importantes. Si puedes vivir toda tu vida sin escuchar ese llamado, pero también existe la posibilidad de reconocerlo. ¿Qué eliges hacer ahora? ¿Seguir buscando afuera, como siempre? ¿O empezar a observar hacia adentro, aunque al principio no sea cómodo? Porque la verdad es esta: nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede darte esa experiencia. Nadie puede obligarte a ver lo que aún no estás listo para ver. Pero si ya has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces ya no estás en el mismo punto que antes. Algo cambió. Y lo más interesante es que ese cambio no viene de afuera, viene de ti. Ahora viene la parte más importante, porque todo esto no sirve de nada si no lo puedes llevar a tu vida real. No necesitas retirarte del mundo. No necesitas cambiar quién eres de un día para otro. Lo único que necesitas es empezar a notar. Empieza con algo simple. Hoy, en algún momento del día, detente por unos segundos. No hagas nada. No busques nada. Solo observa. Observa tus pensamientos, como si fueran nubes pasando por el cielo, sin perseguirlos, sin luchar contra ellos. Al principio, puede parecer incómodo. Tu mente querrá distraerse, llenar el silencio, escapar. Pero si te quedas, aunque sea unos segundos más, vas a notar algo diferente. Un pequeño espacio. Un momento en el que no estás reaccionando. Solo estás presente. Ese espacio es clave, porque ahí es donde el ruido disminuye, y lo que está más profundo puede empezar a sentirse. No necesitas entenderlo completamente. No necesitas ponerle nombre, solo necesitas reconocer que está ahí. Otra práctica sencilla. Durante el día, cuando algo te moleste o te incomode, antes de reaccionar, haz una pausa real. Y pregúntate en silencio, ¿esto soy yo
¿O es solo una reacción? Esa pequeña pregunta cambia todo, porque empieza a crear una separación entre lo que eres y lo que simplemente pasa por ti. Y cuanto más practicas eso, más claridad aparece. También puedes hacerlo en momentos de calma. Cuando estés solo, sin distracciones, cierra los ojos por un momento y en lugar de buscar respuestas, haz algo diferente. Escucha. No con los oídos, sino con atención. No esperes una voz, no esperes una señal clara. Solo mantente ahí, presente, abierto, porque a veces el llamado no llega como una respuesta, sino como una sensación de certeza tranquila. Difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y algo importante, no te frustres si no sientes nada al principio. Esto no es una meta que alcanzas, es un proceso que se abre poco a poco. Como cuando tus ojos se adaptan a la oscuridad. Al principio no ves nada, pero con el tiempo empiezas a distinguir formas, detalles, profundidad. Lo mismo ocurre aquí. Cuanto más reduces el ruido, más fácil es percibir lo que siempre ha estado ahí. Y con el tiempo, esa claridad no solo aparece en momentos aislados, empieza a acompañarte en tus decisiones, en tus relaciones, en la forma en que enfrentas los desafíos, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no te sientes perdido de la misma manera, porque hay algo dentro de ti que empieza a sentirse estable, presente, real. Y eso, poco a poco, cambia todo. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, vuelve a la pregunta más simple, pero también la más poderosa. ¿Y si nada de esto se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar algo que nunca perdiste? A lo largo de tu vida, has cambiado, has crecido, has dudado, has tomado decisiones, has seguido caminos. Algunos te acercaron, otros te alejaron, pero hay algo que nunca cambió, algo que ha estado contigo en cada momento, en silencio, observando, esperando. No necesita ser creado, no necesita ser perfeccionado, no depende de lo que hagas, ni de lo que otros piensen de ti. Solo necesita ser reconocido. Y tal vez, eso es lo que realmente significa este llamado. No una voz externa que te dice qué hacer, sino una presencia interna que te recuerda quién eres, cuando dejas de huir de ti mismo. Por eso, no todos lo escuchan. No porque no exista, sino porque el ruido es constante. Las distracciones son infinitas, y mirar hacia adentro requiere algo que no todos están dispuestos a dar: honestidad. Honestidad para ver sin filtros, para cuestionar sin miedo, para aceptar, incluso aquello que incomoda. Pero si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti se movió, aunque sea ligeramente, entonces ya diste el paso más importante, porque el despertar no ocurre de golpe. Empieza con una pequeña grieta, en lo que creías seguro. Y esa grieta deja entrar la luz. Ahora todo depende de ti. Puedes cerrar esa puerta, volver a lo conocido, distraerte, olvidar este momento, o puedes hacer algo diferente. Puedes empezar a observar, a escuchar, a darte ese espacio, aunque sea por unos minutos al día. No necesitas tener certezas, no necesitas respuestas perfectas, solo necesitas estar dispuesto a ver, porque al final, la verdad que buscas no está escondida en algún lugar lejano, no está reservada para unos pocos, está más cerca de lo que imaginas. Está en el silencio que evitas, en la pausa que postergas, en ese instante en el que dejas de correr y simplemente estás. Y tal vez, solo tal vez, lo que llamas búsqueda, siempre fue un camino de regreso. Ahora dime, con total honestidad, ¿vas a seguir buscando afuera o estás listo para empezar a recordar desde adentro? Ya has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Miles de personas pasan por ideas como estas, las escuchan, asienten, y siguen adelante como si nada hubiera cambiado. Pero tú no estás aquí por accidente. Algo en ti se detuvo. Algo en ti prestó atención. Y eso
es donde todo comienza. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando aprendes más información, ocurre cuando algo dentro de ti reconoce. No necesitas convertir esto en una creencia, no necesitas repetirlo, ni convencer a nadie más. De hecho, cuanto más intentas convertirlo en algo que sabes, más se aleja de su esencia. Esto no es conocimiento acumulado, es claridad. Y la claridad no se fuerza. Aparece cuando dejas de llenar cada espacio con ruido. Por eso, a partir de hoy, no intentes hacer algo extraordinario. No busques experiencias intensas. No esperes señales mágicas. Haz algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Empieza a recordar pequeños momentos de presencia. Cuando estés caminando, siente cada paso. Cuando estés hablando con alguien, escucha de verdad. Cuando estés en silencio, no escapes. Porque es en esos momentos aparentemente simples, donde ese llamado empieza a sentirse más real. No como una teoría, sino como algo vivo. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas a notar un cambio. No necesariamente en lo que haces, sino en cómo lo vives. Las mismas situaciones, pero con otra claridad. Los mismos desafíos, pero con menos resistencia. Las mismas preguntas, pero con menos ansiedad. Y eso es lo que muchas personas nunca entienden. No se trata de escapar del mundo. Se trata de verlo sin el filtro que te hacía perderte en él. Porque cuando esa claridad crece, no te desconecta de la vida, te conecta más profundamente con ella. Ahora, antes de irte, hazte una última pregunta. No para responderla ahora mismo, sino para llevarla contigo después de este video. Si todo lo que buscas ya está dentro de ti, ¿qué te está impidiendo verlo? Déjala ahí, sin prisa, sin presión. Y si algo de este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea una pequeña chispa, escríbelo en los comentarios con una sola palabra: despierto. No para demostrar nada, sino como una señal para ti mismo de que este momento no pasó desapercibido. Porque a veces, todo lo que necesitas para cambiar el rumbo de tu vida es recordar que nunca estuviste realmente perdido.